Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este martes 10 de diciembre contándoles que ayer se llevó a cabo la misa funeral por las 222 víctimas de la Dana en Valencia. La ceremonia comenzó a las 5:30 de la tarde en la Catedral de Valencia, a donde acudieron 400 familiares de las víctimas y personalidades públicas como los reyes Felipe VI y doña Leticia. Así fue la llegada de los reyes a la catedral, quienes una vez finalizado el oficio saludaron a todos los familiares de las víctimas. Por parte del gobierno central se notó la ausencia del presidente Pedro Sánchez, sin embargo acudió la vicepresidenta María Jesús Montero junto con los ministros Ángel Víctor Torres y Diana Morant. También hizo presencia en el funeral el presidente de la Generalidad Valenciana Carlos Mazón, al igual que otros políticos del Partido Popular como Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso. Bueno, pues lo fundamental de ayer era la ausencia, más que las presencias. Ayer estuvieron los reyes, quien no estuvo es Sánchez. He retuiteado hace un momento un mensaje de un tuitero, Bansky, que lo resume muy bien. Se hace 9.000 kilómetros, Sánchez, para ir a Bakú a soltar 2 soplapolleces sobre cambio climático, pero no tiene tiempo para hacer 40 minutos de Falcon a Valencia al funeral de 220 víctimas españolas. Eso es Sánchez. Ayer estaban los reyes, ayer estaban distintos representantes políticos. Quien no estaba es el presidente del gobierno en el funeral por más de 200 muertos españoles, lo cual ejemplifica muy bien cuál es el estado de ánimo en el gobierno con respecto a la Dana. Aunque han intentado culpar a la Generalidad de Valencia, lo cierto es que la Generalidad de Valencia puede haber cometido en el tema de la Dana, seguramente sí, yo creo que sí, numerosos actos que pueden calificarse de incapacidad. Ahora, en el caso de Sánchez, de lo que hablamos es de otra cosa. Hablamos de, muy posiblemente, el retraso deliberado de la ayuda a Valencia, lo cual pues ya sería un caso de negligencia criminal. Y bueno, yo espero que Sánchez tenga que dar explicaciones algún día ante un juez. Y la mala conciencia con respecto a todo el tema de la Dana pues impide en estos momentos a Sánchez asistir a un lugar donde sabe que de nuevo volvería a quedar mal. Los reyes fueron recibidos con vítores. Los reyes saludaron uno por uno a los familiares de las víctimas de la Dana, más de 400 personas a las que los reyes intentaron confortar y consolar. Ayer, donde había que estar, era en la Catedral de Valencia. Y el tema religioso no tiene nada que ver, es decir, sea uno religioso o no lo sea, había que estar allí. Y Sánchez, de nuevo, no estuvo. Y no estuvo, como ya digo, porque su mala conciencia con respecto a lo que ha pasado en Valencia es terrible, y sobre todo su miedo al pueblo, su miedo a los abucheos, su miedo a los insultos, su miedo a que la gente dé rienda suelta a su indignación ante un presidente al que ya todo el mundo le ha perdido el más mínimo atisbo de respeto. Hubo un detalle significativo ayer, y es que al final el gobierno no tuvo más remedio que recular. En principio no estaba prevista la asistencia de nadie del gobierno, ni Sánchez ni ninguno de sus ministros. Y sin embargo, pues ante las críticas por esa ausencia clamorosa, finalmente el gobierno reculó y mandó a 3 ministros, que allí estuvieron también en Valencia. Buen síntoma el hecho de que el gobierno tenga que recular en cosas, porque significa que es consciente de su extrema debilidad en la opinión pública en estos momentos. ¿Y qué pasó con esos políticos? ¿Cómo recibió la gente a esos políticos? Pues de entrada los políticos no se atrevieron a entrar por delante como todo el mundo.
accedieron por una puerta secundaria a la catedral. Escuchen. Los representantes del gobierno y la Generalidad han accedido a la catedral con bastante antelación y por una puerta secundaria, la de la Plaza de la Almoina, para evitar abucheos por parte de los ciudadanos enfadados por la gestión y la tardanza en la llegada de las ayudas. Con prácticamente media hora de antelación respecto a la hora en la que estaba previsto el inicio del acto solemne, las autoridades políticas ya ocupaban su sitio en la primera fila en un lateral de la Catedral de Valencia. La representación del gobierno, que no se ha conocido hasta ahora antes del inicio de la misa, la ha encabezado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Allí estaban Montero, Ángel Víctor Torres y un tercer ministro o ministra que no recuerdo ni quién es. Y para evitar abucheos de la gente, pues entraron por una puerta secundaria. Para evitar abucheos, tanto los representantes del gobierno central como los propios representantes del gobierno valenciano. Resulta muy ilustrativo esa diferencia. Los políticos responsables de lo que pasó antes, durante y después de la Dana, teniendo que evitar al pueblo para evitar la indignación, las muestras de indignación, y los reyes pues no tienen ningún problema en mezclarse con la gente. Creo que está muy claro qué opina la gente de unos y de otros. Y al final, pues bueno, todos los políticos, aunque a veces parezca que no, terminan pagando las cosas que hacen o que no hacen. Bueno, estoy siendo muy optimista. Hay políticos que viven toda su vida a cuerpo de rey a costa de los demás y que al final se mueren sin haber pagado nunca el precio. Pero por regla general, en una democracia, pues aunque se puede tratar de torear a la gente durante un tiempo, pues al final las cosas terminan estallando. Y en España han estallado. Y han estallado de una forma dramática, con una catástrofe que nadie previó, que nadie hizo por impedir de manera anticipada, que nadie gestionó adecuadamente durante el día de la Dana y que encima pues el gobierno retrasó todo lo que pudo el envío de la ayuda a una zona que la necesitaba, y a fecha de hoy sigue llegando la ayuda con cuentagotas, y a fecha de hoy sigue estando manga por hombro, lleno de escombros y de fango, buena parte del territorio que la Dana inundó. Lo dicho, se han roto muchas cosas, se ha quebrado una línea de confianza, y al final pues lo que buena parte de la ciudadanía ve es que tenemos una clase política que se preocupa extraordinariamente por los menas que llegan de no sé dónde, aunque tengan 35 años los susodichos menas, una clase política que no vacila en utilizar nuestro dinero a expuertas para mantener a ciudadanos de ese país, Marruecos, que utiliza el dinero en rearmarse y comprar sistemas satelitales de espía avanzados, y sin embargo para las cosas que necesitan los que en España viven, sean españoles o inmigrantes legales que aquí trabajan, pues resulta que para eso no hay. Nuestro dinero va para todas las catástrofes humanitarias del mundo, reales o supuestas, pero para las nuestras propias no. Bueno, pues como les comentaba, al final todo eso se termina reflejando en las urnas, y ya las encuestas lo están diciendo. ¿Recuerdan ustedes el caso de los ERE? Ese caso donde el tribunal de Conde Pumpido, el tribunal puesto por Sánchez, pues al final exoneró a los principales responsables de una malversación de más de 600 millones de euros, una malversación donde se distrajo, se robó, se saqueó el dinero teóricamente destinado a ayudar a los parados. Bueno, pues se han librado los jefes, pero la gente de a pie, los golfos de a pie, pues siguen recibiendo condenas, y acabamos de conocer una.
otros asuntos, el Tribunal Supremo condena a penas de entre 2 y 4 años de prisión a 5 acusados de una pieza del caso ERE por acciones no afectadas por la sentencia del Constitucional. Se trata de 5 acusados en la pieza ASICO del caso ERE por delitos de malversación, prevaricación y falsedad por su responsabilidad en 4 disposiciones de fondos que no quedan amparadas por las sentencias del Tribunal Constitucional, que resolvieron recursos de varios acusados en la pieza principal del caso, como la inclusión de 2 personas ajenas a la plantilla, los denominados intrusos, en las ayudas sociolaborales que se aprobaron para la empresa ASICO. Los condenados deberán indemnizar solidariamente a la Junta de Andalucía con la cuantía de 743.000 euros. Bueno, pues básicamente les recuerdo lo que pasó con el caso de los ERES, un gobierno socialista. Por cierto, inciso, el Partido Socialista es el partido más ladrón de nuestra historia. Todas sus épocas. El Partido Socialista, cada vez que puede, mete la mano en la caja y nos deja temblando. Cierro paréntesis. Les recuerdo lo que pasó en el caso de los ERE. Gobiernos andaluces del Partido Socialista cogen y modifican una serie de normas legales para tratar de escapar a los controles con los que se destina dinero público a unas cosas o a otras, y como resultado de esa falta de controles, pues ponen en marcha un sistema por el cual, por ejemplo, pues se dedicaban a buscar empresas a las que convencer de hacer ERES, de tal manera que había una serie de ayudas públicas para hacer esos ERES, es decir, se buscaba empresas para engordar el paro. Es tremendo. Al menos, ya que se pone a robar el Partido Socialista, podría robar creando puestos de trabajo, decir, me llevo una parte. No, robaban creando parados. Bueno, pues resulta que al final son condenados pues Chávez, Griñán, otros altos cargos socialistas, y llega el tribunal controlado por el Partido Socialista, el Tribunal Constitucional, y termina anulando todo. ¡Hala, fuera! Termina diciendo que bueno, que las modificaciones de las normas, al fin y al cabo, pues no se pueden conceptuar como algo ilegal, etcétera, etcétera, etcétera. Y exonera a todos los altos cargos. Pero claro, ¿qué pasó con aquellos ERES? Pues llegaban los golfos a una empresa, le convencían de que presentara un ERE, había ayudas públicas para esos ERES, los empleados despedidos cobraban una pasta de esos ERES, y de paso, pues es que cuando instauras un sistema de golfos, pues en fin, todos los golfos dicen, vamos a ver cómo sacamos tajada. Pues de paso, lo que hacían algunos era, en los listados de trabajadores despedidos en esas empresas de los ERES, pues meter a mi amigo, a mi cuñado, a mi hijo, a mi amante, y aunque no habían trabajado nunca en una empresa, les metían en el listado, y entonces ese falso empleado era, entre comillas, despedido, y se llevaba una pasta por ser despedido de una empresa en la que no había trabajado nunca. Pasta pública que iba a parar a los bolsillos de esos golfos. Bueno, pues ¿qué ha pasado? Que los políticos se han librado, pero quien no se ha librado son algunos de estos golfos de baja categoría que se metieron como intrusos en los ERE. Eso no ha quedado exonerado porque no se le aplica la sentencia del Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional lo que vino a decir es que no era ilegal todo este sistema de robo sistemático que habían puesto en marcha los políticos, porque bueno, al fin y al cabo los políticos pues pueden hacer normas y ¡pam! Pero claro, lo otro ya es otra golfada añadida a la golfada primera. Golfada que no habría sido posible sin que los políticos cambiaran las normas para saltarse los controles. Pero, ¿de quién depende el Tribunal Constitucional? Bueno, pues los golfos de la golfada añadida a la golfada, los golfos que se metieron de intrusos en empresas para cobrar un dinero por ser despedidos de sitios donde no habían trabajado nunca, pues ahora a pagar. Bueno, ¿a pagar o no? ¿El gobierno de Juanma Moreno ha reclamado algo de todo lo que se debe a la Junta de Andalucía por los casos de los ERE? ¿Ha reclamado algo a alguien? ¿Ha despedido a alguien?
¿Ha limpiado de golfos la administración de alguna manera? Creo que no. Ahora los condenados en esta sentencia de ayer pues tienen que pagar casi 800.000 pavos solidariamente a la Junta de Andalucía. Esperemos que alguien esté encima de la Junta de Andalucía para asegurarse de que esos 800.000 pavos se pagan. Ya que no hemos podido ir a por los de arriba, por lo menos que los golfos que se habían ahí adobado pues devuelvan el dinero que robaron, ¿no? Bueno, lo de tener que enviar a 3 ministros al funeral de Valencia no es la única rectificación de posturas del gobierno, lo que indica que el gobierno está más bizcochable de lo que pensábamos. Escuchen. La maniobra del gobierno de Pedro Sánchez para evitar que los reyes representaran a España el pasado sábado en Notre Dame ha acabado enfrentando a los ministros de Exteriores José Manuel Álvarez y de Cultura Ernest Urtasun. El gobierno sostiene que las invitaciones que envió el Eliseo a los reyes y al ministro de Cultura eran personales e intransferibles y que como Urtasun declinó ir y no podía ir nadie en su lugar, de esta manera tampoco podían ir los reyes al no tener un ministro de jornada que refrendara el acto como establece la Constitución. Por su parte, Urtasun ha recordado que su ministerio no dirige la política exterior y ha echado la culpa de lo ocurrido a José Manuel Álvarez. Fuentes de Cultura explicaron a la agencia EFE que Urtasun se limitó a excusar su ausencia, pero creen que alguien debería haber acudido a la misa solemne en representación de España, argumentando que la presencia internacional del país no depende del Ministerio de Cultura. Bueno, pues ahí están echándose los trastos a la cabeza, Cultura y Exteriores. No, la culpa de que no hayan ido los reyes no es mía, es tuya. No, la culpa es tuya por no haber ido. Por lo visto Urtasun es que tenía compromisos familiares, me he leído en algún sitio, que tenía que ir al circo. No sé si será verdad, pero bueno, si fuera verdad, pues no entiendo para qué va al circo. Si ya está en el gobierno, que es un circo, y pertenece a una formación política que es otro circo todavía mayor, ya debe de ser obsesión lo de este hombre con el circo. Bueno, el caso es que ya en el gobierno reconocen que, hombre, que alguien habría debido ir, porque fuimos el único país importante ausente en esa cita. La invitación era para el ministro de Cultura y para los reyes. Y al final, pues nadie. No había nadie, no le dejaron a los reyes ir. Y ahí estaban todos, de Alemania, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos. Estaba en estos momentos la élite de Occidente allí y España ausente. Tenemos un presidente de gobierno al que no invitan a ninguna parte. Tenemos un presidente del gobierno al que tienen calado en todos sitios, al que excluyeron de las reuniones de la OTAN donde se hablaba de la guerra de Ucrania, que no está en ninguno de los grupos decisorios sobre la economía mundial, con el que no cuentan para absolutamente nada, salvo su amiga von der Leyen, que sí que le deja colocar a alguno de sus hombres en algún sitio en la Comisión, de sus hombres o mujeres, en algún sitio en la Comisión Europea. Pedro Sánchez es un apestado internacionalmente que ni pincha ni corta y en el que nadie piensa y con el que nadie tiene nada que tratar. Y a lo que se dedica pues es a cortejar al submundo, a tratar de ser el más pro-Hamás de los pro-Hamás, a tratar de ser el más antisemita de los antisemitas. Y al final, pues no es más que un pobre hombre sin ninguna relevancia real, y que solo en un país donde tanto abunda la cobardía y el deseo de acomodarse a las circunstancias, solo en un país así como España podría Sánchez llegar al poder, a base de jugar con el interés y con el miedo reverencial al amo que parece que llevamos impreso en los genes. Los españoles tenemos una serie de actitudes ancestrales muy arraigadas, muchas de ellas excelentes y maravillosas. Somos todos una encarnación de los tercios de Flandes, pero luego en otras cosas somos una encarnación de Azarías lamiéndole la bota al señor conde. En fin, Sánchez en un país normal no habría llegado jamás arriba, y tenemos que hacérnoslo mirar y empezar a hacer algunos cambios en nuestra sociedad. Pero quedémonos con lo positivo.
De nuevo, otra marcha atrás del gobierno. Lejos de defender la ausencia de España en Notre Dame, pues ahora se echan la culpa unos a otros de quién fue el responsable de que España estuviera ausente en una cita internacional de primer nivel y de gran contenido simbólico. Y mientras tanto, pues continúa desarrollándose el drama sirio, que tiene un reflejo inmediato en Europa. Y ese reflejo inmediato es qué pasa con los millones de refugiados sirios que hay en nuestro suelo. Escuchen. Y abrimos la página de la información internacional contándoles que tras el triunfo de los rebeldes en Siria y la expulsión del dictador al-Assad, 15 países europeos han decidido congelar los expedientes de solicitud de asilo de personas con nacionalidad siria. La decisión ya la han tomado Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Países Bajos, Bélgica, Austria, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Chequia, Suiza, Croacia y Grecia. España hace parte de los países que todavía no ha congelado los expedientes de solicitud de asilo de los nacionales sirios. O sea, ni en eso pintamos ya nada. El mismo Pedro Sánchez, que se escuda en los consensos europeos para, por ejemplo, no reconocer como presidente electo de Venezuela a Edmundo González, pues luego se descuelga de los consensos europeos cuando le da la gana y como le da la gana. Por ejemplo, para reconocer al inexistente y criminal Estado palestino. Y lo de criminal lo digo con todas las letras, porque la mitad de Palestina ha estado gobernada en los últimos decenios por una organización terrorista y la otra mitad de Palestina está gobernada por otra organización que ni celebra elecciones ni respeta los derechos básicos de las mujeres. Así que son criminales. El Estado palestino, no todos los palestinos. Los palestinos, muchos de ellos son los primeros oprimidos por sus gobiernos criminales. Pero vamos, el caso, que Sánchez se pasa por el forro de sus caprichos los consensos europeos a la hora de reconocer al criminal Estado palestino, y se pasa los consensos europeos por el forro de sus caprichos a la hora de gestionar cosas como, por ejemplo, el tema de la política de asilo. 6 millones de refugiados han huido de Siria debido a la guerra civil y debido a la represión desencadenada por un régimen absolutamente criminal, el de Al-Assad, el régimen ahora caído, felizmente. Y claro, ahora ha cambiado la situación, con lo cual esas concesiones de asilo ya realizadas o en proceso de realizarse, pues cambian. Si la gente huyó de la dictadura de Al-Assad hacia Europa, lógicamente esa razón ya ha desaparecido o está en vías de desaparecer, con lo cual el paso lógico es decir, bueno, cambia la situación en el país de origen de estos refugiados, por tanto, vamos a parar los expedientes, porque ya no está claro que la razón aducida para la solicitud de refugio, que es que huimos de una dictadura bárbara y criminal, pues sea válida, así que vamos a esperar acontecimientos y dependiendo de cómo evolucione la cosa, siguen adelante los trámites o no, o se paran definitivamente y se rechaza la concesión de asilo. Muchos sirios, no sé en qué porcentaje, pero desde luego en términos absolutos serán muchos, porque a nada que sea en términos relativos un poquito, pues un poquito sobre 6 millones es mucha gente, pues muchos sirios están ya moviendo los hilos para volver a su país, fundamentalmente porque, hombre, en Europa pues seguro que se vive mejor de lo que se vive hoy en día en Siria, pero en Siria tienen familia, en Siria tenían su vida y pues no sé, yo me pongo en su lugar y posiblemente me gustaría pasar el resto de mis días en mi país de origen y no como un exiliado en país extranjero, por mucho que en país extranjero se viva bien. Habrá otros que no, habrá otros que quieran seguir viviendo en Europa o en cualquier otro sitio que no sea Siria. Bueno, pues habrá que ver en qué estado queda Siria ahora, quién se hace ahora con el poder, cómo evolucionan las cosas y dependiendo de eso, pues habrá razón o no para conceder refugio político.